Bien, buenos días. Bienvenidos nuevamente al primer Foro Internacional de Experiencias en Renovación Pedagógica Universitaria. Les habla Desiree Chacón. Soy ingeniero en informática egresada de la Universidad del Táchira con maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de la ULA. En esta oportunidad estoy por aquí acompañándolos para hablarles acerca de una investigación que se realizó en la UNED sobre el saber pedagógico en docentes universitarios profesionales de la ingeniería. Bien, comenzaremos abordando lo que es la fundamentación teórica, hablando del saber pedagógico. El saber pedagógico son los conocimientos construidos de manera formal e informal por los docentes, basados en valores, ideologías, actitudes y prácticas. El docente como mediador y formador se mantiene constantemente reflexionando acerca de su práctica pedagógica. Se pregunta qué enseña, cómo se pueden aplicar esos conocimientos en la vida diaria y en la industria, cómo se puede optimizar y mejorar ese proceso de enseñanza para fortalecerlo. Y desde esas reflexiones va construyendo nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos es lo que conocemos y entendemos por saber pedagógico. El saber pedagógico se construye tomando en cuenta la formación profesional o académica la experiencia como estudiante, sus historias de vida, experiencias en el campo laboral y la reflexión sobre su acción docente. A partir de allí genera esos nuevos conocimientos que conocemos como saber pedagógico. Propósito de la investigación. Este estudio tiene como propósito describir y caracterizar las formas de construcción del saber pedagógico de los docentes que son profesionales en el área de ingeniería, la relación que estos saberes tienen con su praxis pedagógica y el impacto que puede tener en el proceso de enseñanza. Se propone realizar esta descripción de cómo construyen su saber pedagógico considerando tres dimensiones, las que vemos allí: educación formal, praxis pedagógica y reflexión docente. Método de investigación. Se utilizó un enfoque cualitativo con carácter descriptivo interpretativo, enfocado en describir la creación continua del saber pedagógico de los docentes universitarios profesionales en la ingeniería y cómo la reflexión de su praxis docente complementa sus saberes a fin de lograr una interpretación de este fenómeno. El contexto de la investigación se desarrolló en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Se trabajó con docentes de los departamentos del área de informática y ingeniería informática e ingeniería mecánica. Como participante se tuvieron dos docentes del área de ingeniería informática y un docente en el área de la ingeniería mecánica. Técnicas de recolección y análisis de resultados. Se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad con cada uno de los informantes de manera individual y la narración autobiográfica de los mismos, en donde ellos indican los hitos académicos y profesionales relevantes para su formación docente. ¿Cuál fue el procedimiento? Bien, inicialmente se establecieron las categorías, del estudio. Como ya las mencionamos antes, son la educación formal, la praxis pedagógica y la reflexión en la acción docente. Luego se planificaron encuentros virtuales vía Google Meet para entrevistas individuales. En dichas entrevistas se le solicitó al informante que elaborara su autobiografía y luego fuese enviada al investigador. Posteriormente se transcribieron los datos de ambos instrumentos, tanto de la entrevista como de la autobiografía, se codificaron y se analizaron de acuerdo a las categorías ya establecidas, que son educación formal, praxis pedagógica y reflexión en la acción docente. Bien, una vez ejecutado el procedimiento, vemos el análisis de los resultados, ¿sí? Luego de codificar las categorías. Vamos viendo una por una. En la educación formal. Bien. Educación formal es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación con carácter estructurado, que se guía por objetivos didácticos y que concluye con una certificación como soporte. En esta categoría, de acuerdo
con los resultados obtenidos a partir de los instrumentos utilizados, es de resaltar que para los informantes de la investigación, sus estudios de educación media y universitaria fueron claves en su formación docente. Durante ese camino se encontraron con personas influyentes, algunos profesores, quienes se convirtieron en modelos que guían su actuación pedagógica en la actualidad. También destacaron la importancia de asumir el rol como profesor interino o de apoyo, para luego ser miembro de la planta docente. Ven el paso del profesor interino a profesor de planta como una etapa más estable y de mayor responsabilidad que marca formalmente el inicio de su desarrollo profesional en la docencia. Bien, ahora vamos a hablar de los resultados en la dimensión de la praxis pedagógica. Comencemos hablando por la definición de praxis. Praxis proviene del griego y se traduce como acción o práctica. En educación se refiere a un enfoque de enseñanza. La praxis involucra y articula una especie de ciclo donde la teoría, la aplicación de la teoría, la evaluación y la reflexión conducen nuevamente a la teoría. Según los testimonios de los informantes en la praxis pedagógica, la planificación de los contenidos a impartir juega un papel fundamental. La praxis educativa que ellos llevan en el aula se da de acuerdo a contenidos a la planificación con base en el programa académico, permitiendo organizar las actividades, dándole valor agregado al componente investigativo por parte del docente. La reflexión en la acción docente. Hablemos primero de reflexión. La reflexión sobre la práctica es una estrategia que nos permite analizar y comprender situaciones referentes al proceso de enseñanza. Mediante la reflexión, el docente detecta situaciones en las cuales puede contribuir e intervenir de manera oportuna para solucionarlas y mejorar su estrategia de enseñanza. Con frecuencia, el docente, ya lo habíamos mencionado, se interroga a sí mismo sobre lo que enseña, a quién lo enseña y cómo debe hacerlo. Esas reflexiones se traducen en mejoras a sus métodos de enseñanza y en la continua construcción de su saber pedagógico. Es oportuno resaltar cómo los informantes también reflexionan sobre la importancia de innovar en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aunque se apoyen en sus bases teóricas aprendidas en su formación profesional, sus acciones están enmarcadas de acuerdo a las experiencias vividas en el aula con cada grupo de estudiantes. También resaltan la importancia del componente investigativo y de la actualización técnica y pedagógica para mejorar las formas de enseñar y evaluar, sobre todo en esta época donde la virtualidad juega un papel muy importante. En algunos casos mencionan aplicaciones diagnósticas al inicio de un curso para medir el nivel de conocimiento del grupo e identificar los canales apropiados a utilizar en el proceso de enseñanza. Finalmente, resaltan la importancia de definir indicadores que les permitan medir los resultados generales del aprendizaje y a partir de esos indicadores reflexionar y generar los cambios a los que haya lugar para mejorar su praxis educativa. Una vez obtenidos los resultados, vamos a ver las conclusiones de la investigación. Iremos de igual forma por cada una de las dimensiones o categorías identificadas. Las conclusiones se abordaron desde el punto de vista de cada una de estas variables que forman el saber pedagógico del docente universitario profesional de la ingeniería, la educación formal, la práctica pedagógica y la reflexión de la acción docente. La educación formal, primeramente, se concluye que la educación formal del docente en sus diferentes etapas contribuye de alguna manera a la construcción de sus saberes, especialmente sus saberes profesionales de la ingeniería, pero también forman la base fundamental del saber pedagógico del docente. La construcción de los saberes no se da de forma automática o inmediata, sino que es un proceso que involucra la formación académica que el docente ha recibido en su formación universitaria, la historia de vida personal, las figuras de autoridad que pasan en su formación y las experiencias particulares de su crianza. Es decir, en la construcción del saber pedagógico se tienen en cuenta elementos teóricos recibidos en su formación, así como las experiencias decantadas en su historia de vida personal, laboral y académica. La siguiente tenemos praxis pedagógica. La praxis pedagógica juega un papel fundamental en la construcción del saber pedagógico del docente. El docente universitario es el protagonista del proceso
de creación pedagógica. El aula en la que imparte sus clases y además de cualquier otro espacio donde realice su actividad de enseñanza se convierten o son el escenario por excelencia para la producción de saberes. La praxis que el docente realiza en el aula con sus alumnos genera un ciclo continuo de aprendizajes que le permite avanzar en la comprensión de sus saberes y en definir y redefinir estrategias y métodos pedagógicos para lograr el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Finalmente tenemos la reflexión en la acción docente. La reflexión permite la transformación constante de la práctica pedagógica para mejorarla y fortalecerla, y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos. Esta evaluación constante que realiza el docente sobre su labor y la identificación de indicadores claves que le permitan medir el nivel de éxito del proceso de enseñanza es la clave fundamental para la continua construcción del saber pedagógico y la definición de estrategias que procuren la formación de competencias en los alumnos. La continua revisión que los docentes profesionales de la ingeniería hacen de su práctica permite a los docentes realizar ejercicios de reflexión, los cuales dotan de sentido su quehacer y permiten cualificar su práctica profesional desde su propia individualidad. Allí tenemos la conclusión de las tres dimensiones, en donde en cada una de ellas vemos cómo aportan al saber pedagógico del docente durante sus etapas de vida, ¿sí? La educación formal, con respecto a su formación inicial, las personas influyentes en su vida, su praxis pedagógica, el día a día de su acción docente, cómo ayuda a formar sus saberes y sobre todo la reflexión, que es la que permite transformar esa práctica para mejorarla y fortalecerla. Y a partir de esas reflexiones generar nuevos conocimientos que serán impartidos a los estudiantes. Para cerrar, podemos dar una definición formal de lo que es el saber pedagógico y se puede decir que son los conocimientos construidos de manera formal e informal por los docentes profesionales de la ingeniería con base en su formación profesional y académica, su praxis y su reflexión. Dichos saberes son producto de las interacciones personales e institucionales y los mismos evolucionan, se reestructuran, se reconocen y permanecen en la vida del docente. Para despedir, les dejo mi información de contacto y de verdad muchas gracias por su atención.